Invierte en Miami Real Estate. En este podcast de Invierte en Miami Real Estate, en esta parte del podcast de Invierte en Miami Real Estate, queremos hablarte a ti, el inversionista internacional, que muchas veces ves el mercado de Estados Unidos como un mercado imposible, como un mercado complicado. Nosotros venimos a traerte con transparencia, con eficiencia y con muchísimas temas prácticos, cómo llegar a invertir en bienes raíces en los Estados Unidos. Lo que queremos es que tengas tú la información más cierta, más real, más verídica y que puedas tomar la decisión mejor informado. Sabemos que tenemos muchísima información en el mercado, desde viene la recesión, viene una crisis, viene una burbuja inmobiliaria, como también tenemos el que te dice no te preocupes, todo va a estar muy bien, compra en Orlando, rendimientos súper altos, este mercado es el mejor del mundo porque al lado está Mickey Mouse. Eso no son mercados reales. Al final es ni lo espectacular ni tampoco lo peor. Hay que llegar a puntos medios porque al final el mundo sabemos que es muy complicado, pero siempre hay oportunidad de hacer buenos negocios. Cuando tú sabes que hay una oportunidad de hacer buen negocio, tienes que escuchar las dos partes, tienes que ver con transparencia quién te está hablando con la realidad. Y eso es lo que nosotros siempre te queremos traer en Invierte en Miami Real Estate y nuestra marca aliada Donde Vivir en Miami. Nosotros queremos facilitarte los procesos. ¿Cómo te facilitamos los procesos? Primero escuchándote. Siempre hay una historia personal que tú tienes detrás de cualquier tipo de inversión. Siempre yo quiero proteger a mi hijo y que estudie en Estados Unidos y tener una vivienda para que él llegue, o yo tengo un capital de mi empresa que lo quiero proteger fuera del país de origen porque es la posibilidad de multiplicar ese dinero, o simplemente yo me quiero retirar en un país que me dé tranquilidad, o yo quiero migrar. Siempre hay una historia personal. Nosotros queremos escucharla, nosotros queremos saber qué tienes tú en tu mente para ayudarte. Recuérdate que todos nuestros consejos y nuestra asesoría es totalmente gratuita. Simplemente cuéntanos cuál es esa historia. Nosotros con la mayor transparencia vamos a llevarte la información que tú necesitas saber y tú tomarás la decisión, pero informado. No tomarás una decisión buscando un video de YouTube aquí, el consejo de un primo por allá, o alguien que te quiere vender porque al lado de Disney todo es oro. No, no es la realidad. La realidad es que tú escuches y tomes esa decisión informado. ¿Cierto, Jenny? Es así. ¿Y qué te transmite a ti cuando tomas esa decisión? Que yo sé que esa es tu parte preferida. Mira, a ustedes inversionistas extranjeros, nosotros les decimos, nuestro objetivo es informarles y decirles qué está sucediendo en el mercado de Miami o del sur de la Florida. El objetivo, y nos hemos encontrado con el común, que el objetivo es proteger capital, proteger la familia, traer seguridad a las inversiones y al dinero que tú tienes en tu banco y que has trabajado durante tanto tiempo. Nosotros estamos aquí para guiarlos y lo que dice Gabriel es escucharlos y saber qué es lo que quieren. Usualmente hay muchísimas propiedades para invertir aquí, pero no todas se ajustan a tus necesidades y no todas se ajustan a lo que tú quieres obtener. Entonces, nuestro objetivo es escucharlos y por eso siempre comenzamos nuestras charlas con los clientes es con preguntas, saber qué es lo que tú buscas y qué es lo que tú quieres para poder presentarte los productos que llenen esas expectativas, que te traigan seguridad y que ayuden a que tu patrimonio se mantenga en el tiempo. Para nosotros va a ser un placer atenderlos. Ya Gabriel le ha dicho, estamos aquí para escucharte. Para escucharte y para presentarte de una manera transparente qué es lo que está sucediendo aquí. Sí, y adicionalmente, Jenny, en esta parte del podcast, en la parte internacional, le quiero mostrar de Visual Capitalist un artículo, una gráfica bien interesante. ¿Cuáles son las principales razones para abrir un negocio en los Estados Unidos? Es principales razones del mercado interno de los estadounidenses, por qué ellos abren un negocio. Y me llamó la atención porque las posibilidades o los más populares son horarios flexibles, grandes ingresos, balance entre familia y trabajo, tener o llevar un negocio familiar, las familias y el modelo de familia y de amigos, incentivar buenas ideas, o no consigo otro trabajo y entonces abro mi propio negocio. Pero aquí en Florida podemos ver cómo la gran razón es obtener un mayor ingreso. En Texas, en Arizona, en Nevada, todos estos estados centrales, pero en Florida es obtener un gran ingreso. Y cuando tú ves que sea obtener un gran ingreso es porque es un mercado de negocios. Es un mercado donde todos estamos enfocados en que es una tierra de oportunidades. Estamos hablando de que el presupuesto aproximado del estado de Florida, la economía aproximada del estado de la Florida, es más de $1 trillón. O sea, hay $1 trillón rondando alrededor de tu propiedad. Ese $1 trillón se está moviendo alrededor de tu propiedad. Por eso es tan importante que tú
puedas ver cómo proteger capital, puedas tener la asesoría y puedas ver cuál es tu visión de este mercado. Puede ser que quieras algo en renta corta, porque yo quiero una propiedad en Brickell, porque es la zona financiera en Miami y yo soy muy snob y me encanta esa zona y yo lo que quiero es una buena vida nocturna, y puedas tener una propiedad que te garantice la posibilidad de tener un ingreso por rentas cortas y adicionalmente disfrutar tu propiedad. No, yo soy más de la familia y me gusta muchísimo Orlando, los parques, las comodidades, comprar en los outlets. Puedes también tener una propiedad de renta corta. No, yo quiero algo más seguro. Puedes comprar una propiedad en una muy buena zona residencial, rentarla y obtener esa rentabilidad en una renta larga. O puedes ver si es un tema comercial, o puedes ver si es un tema de inmigración. Puedes tener muchas posibilidades. Lo que sí es que el mercado interno está enfocado en obtener ingresos. Lo más seguro es que tú, haciéndolo de forma inteligente, vayas a obtener ingresos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos el tema de obtener ingresos es la columna transversal de todas las operaciones que se hacen, inclusive las que nosotros llevamos a cabo. Eso es lo que sucede en el estado de la Florida. Si tú estás viendo este podcast en Invierte en Miami Real Estate, muchísimas gracias. No dejes de compartir, de darle like, de suscribirte a cualquiera de nuestros canales y comentar si tienes alguna duda. Y si quieres seguir viendo este podcast en lo que tiene que ver con el mercado interno, continúa Dónde Vivir en Miami. A partir de este punto vas a ver todo lo que tiene que ver con tasas de interés, precios de inventarios, oportunidades y muchas cosas. Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate. Nuevo podcast, una nueva semana. Estaremos aquí llevándote, como siempre, la información real, la información cierta, la información transparente, diciéndote lo bueno, lo malo y no tan malo del real estate, para que tú entiendas cómo está funcionando el mercado en los Estados Unidos. Puedas invertir, puedas comprar, vender, rentar, porque esta información nosotros estamos toda la semana recopilando todos aquellos estudios que estamos viendo, todos aquellos artículos, todos aquellos números interesantes que nosotros sabemos que te pueden servir a ti para tomar la mejor decisión e incluso para buscar la mejor asesoría. ¿Por qué? Porque las redes están llenas de cualquier cantidad de números. Podemos ver números que son o muy alarmantes, o también podemos ver números que no te muestran realidad, simplemente te quieren vender. Pero lo que nosotros traemos son esas dos caras de la moneda, desde lo que podría ser alarmante y revisarlo desde un punto de vista objetivo, hasta aquellos argumentos de venta que pueden ser ciertos y te pueden ayudar a ti a acercarte a ese sueño. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Jenixa Molina. Venimos a traerle esa información. No dejes, por favor, de darle like, de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada, de comentar si tienes alguna duda y, por supuesto, compartir si sabes de alguien que le puede interesar toda esta información. Entremos en materia, Jenny. Así es. Tasas de interés. ¿Qué tenemos para esta semana en tasas de interés? Tengo aquí, vamos a compartir pantalla. Estamos viendo ahora en pantalla lo que fueron las tasas de interés. 7.81, nuevo récord de los últimos 20 años. Seguimos con las tasas de interés creciendo, sí, subiendo, escalando, afectando muchísimo lo que tiene que ver con la asequibilidad de la vivienda. Recordemos que de los tres factores, precio, ingreso y deudas, y el tercer factor, tasas de interés, para que tú puedas comprar una casa, la tasa de interés está dándole muy duro a la posibilidad de que la gente se acerque a su sueño. La pregunta forzada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? ¿Por qué tenemos esas tasas de interés tan altas? ¿Por qué sigue subiendo si la Fed paró la subida? Básicamente lo que tenemos es esto que vemos aquí. Vamos a ponerlo en español de ser posible. Vamos a ver aquí los reportes del mercado laboral. Básicamente lo que dice, vamos a ver aquí, última hora, la economía estadounidense añade 336,000 puestos de trabajo en septiembre, por encima de las expectativas de 170,000. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.8. La economía estadounidense ha creado puestos de trabajo durante 39 meses consecutivos. ¿Qué pasa? La Reserva Federal, como dice aquí, ¿qué va a hacer ahora? La Reserva Federal quiere que el mercado laboral se desacelere. ¿Por qué? Porque es una manera de controlar la inflación. Mientras más puestos de trabajo, mientras más posibilidad de estar empleado, más dinero sigue corriendo en la calle, hay más poder adquisitivo. Al haber más poder adquisitivo, necesariamente los precios pueden subir. Claro, tú asumes desde la perspectiva que si hay más puestos de empleo, se supone que la economía está floreciendo y debería ser positivo para todo el mercado, pero ya vemos que a nosotros nos perjudican las tasas de interés. Es correcto. Porque se espera que la Fed vaya a subir. Justamente ahora nuevamente vemos en pantalla cómo tenemos las probabilidades de aumento de las tasas de la Fed para la próxima reunión. Recuerden que la Fed no sube las tasas
hipotecarias, sino sube las tasas de préstamos entre bancos y al hacer el dinero más costoso para los bancos necesitan cobrar tasas de interés más elevadas. Es una explicación muy sencilla, pero básicamente eso es lo que ocurre. Es un poco más complejo en el fondo porque tienen que ver también los bonos del Tesoro a 10 años, pero en general podríamos describirlo así, tan sencillo como eso. Estamos viendo que para la reunión de noviembre se esperan un 71% de probabilidades que las tasas se mantengan igual y se mantengan así hasta junio del 24. Ya en julio se espera que vayan a bajar. Entonces, la incertidumbre se va a mantener desde hoy hasta lo que tiene que ver es junio del año que viene. Vamos a seguir con unas tasas hipotecarias bastante fluctuantes, pero necesariamente entre los 7 y ahora nos atrevemos a decir que quizás en algún momento sobrepasando los 8. Y si la Fed va a mantener las tasas de intereses, ¿qué nos puede ayudar a que bajen? Que nos puede ayudar que baje la tasa hipotecaria. Sí, la tasa que hipotecaria. el mercado, veamos que si hay una desaceleración de lo que tiene que ver con la inflación, si la Fed mantiene sus tasas de interés y la inflación comienza a bajar y se da un escenario, recuerda que hay un escenario que se esperaba que fuese de recesión. En el escenario de recesión la Fed lo descartó de palabra, porque al final no saben qué va a pasar. Sin embargo, justamente les traía este gráfico, al descartar escenario de recesión, ahora se habla de un aterrizaje suave que va a permitir que la inflación baje. Las tasas de interés podrían ir, el mercado ganando confianza y las tasas hipotecarias ir descendiendo. No vamos a ver mucho descenso hasta que la Fed no empiece a bajar, pero por lo menos podemos ver una estabilidad en el 7, entre 7 y 8. Justamente, mira, el mercado está tan complicado, Jenny, que en pantalla les muestro. ¿Quiénes piensan que la recesión viene? Vamos a ver, esto es un porcentaje de cómo se está viendo la posible recesión. La Fed piensa en un 0% que va a haber una recesión en los próximos meses. O sea, ellos ya descartaron el escenario de recesión. El yield curve es aquí abajo justamente lo dice, es un modelo de estimación de recesión que tiene la Fed de New York en base a 10 años y con los bonos del tesoro, en base a los bonos del tesoro a 10 años y cómo ha sido su comportamiento en 3 meses. Ese yield curve, que básicamente es inteligencia artificial, dice que en un 61% puede haber recesión, según el escenario económico actual. Los economistas piensan que es un 48%. Los consumidores, la calle, piensa que es un 69%. Goldman Sachs piensa que es un 15%, como el C-Suite. O sea, el C-Suite, esto que ven en amarillo, quiere decir las corporaciones o gente ligada al sector privado. Goldman Sachs un 15%, Bank of America entre un 35 y un 40% de posibilidades. Y los CEOs de las empresas, 84%. O sea, podemos ver cómo es la diferencia entre los CEOs que piensan en un 84% y la Fed diciendo 0%. Tan complicado es el mercado en el post-pandemia. Luego de la pandemia, es tan extraño lo que ha sucedido en la economía que aquí podemos ver cómo uno CEO piensa 84 y el staff o la gente que está dentro de la Fed piensa que es el 0, pero la inteligencia artificial piensa que es el 61. Es complicado. Claro, y el consumidor piensa que es el 69%, que son todas las personas que nos están viendo. O sea, el consumidor piensa que el 69% de ellos piensa que hay posibilidades que haya una recesión, y de hecho eso también está causando mucho de las cosas que vemos en el mercado, de que personas están quedándose rezagadas, no pueden y algunas no quieren comprar. Sí, cuando a mí me preguntan, ¿viene recesión? ¿Se compra? ¿No se compra? Ayer justamente hablaba con una persona de Brasil ligada al mundo bancario y dice, ¿compro? ¿No compro? Necesito comprar, le nació el segundo niño, necesito una vivienda más amplia. Le digo, ¿compra o no compra? Prepárate. O sea, no sé si compras o no compras, pero está preparado. O sea, es un momento de alerta, es un momento donde si tú vas a tener la necesidad de comprar o de vender o de hacer cualquier movimiento inmobiliario, prepárate, busca la asesoría, ten tus estados financieros como deben estar, baja tus deudas, o sea, siempre está, o si quieres vender la casa, eso no es el momento, ten la casa en el punto de poderla vender y está muy preparado, porque tienes que estar casi que todos los meses revisando si es un buen momento, porque puedes entrar. ¿Qué pasa? Vamos a ver justamente cuando decías tú que dice la calle, aquí tenemos un artículo de Redfin sobre la actualización del mercado inmobiliario y dice, los nuevos listados se mantienen mientras las tasas hipotecarias se disparan hacia el 8%. Dice, las tasas hipotecarias, esto tiene que ver con el pago mensual, cómo está influyendo estas tasas tan altas en el pago mensual de las personas que van a comprar ahora.
Dice, las tasas hipotecarias alcanzaron esta semana su nivel más alto en 20 años, elevando los pagos mensuales de vivienda de los compradores a máximos históricos. Un comprador con un presupuesto mensual de $3,000, por ejemplo, puede permitirse una casa de $419,000 con una tasa hipotecaria de 7.7. ¿Qué pasó? Bajó en $38,000 el poder adquisitivo respecto a hace un mes, porque podían comprar una casa de 457,000. O sea que las tasas han subido un 1%, baja tu poder de compra en $38,000 en este caso. Aquí justamente tenemos este gráfico que es genial de Redfin, si tienen oportunidad y pueden verlo, es más o menos a cuánto tú calificas. Por ponerte un ejemplo, yo califico un pago de $3,000. Si yo califico un pago de $3,000, tengo que ponerme aquí y ver qué tasa hay hoy en día. Si me califico para un pago de 3,000 y la tasa está al 7.80, me la está ofreciendo el banco, me paro aquí y digo, puedo comprar una casa de $415,000. Evidentemente, esto es solo lo que tiene que ver con mortgage, no estamos viendo insurance, no estamos viendo asociación, no estamos viendo todos aquellos pagos adicionales que forman parte de ese pago. Pero básicamente vean cómo baja la capacidad de compra. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés estuviesen, vamos a hablar, en 5%, como las vimos hace el año pasado, o lo que fue normal durante los últimos 15 años, estamos hablando que podrías comprar una casa de $500,000. Entonces estamos viendo cómo pasas de comprar $500,000 a comprar 420,000. Este es un artículo de Redfin súper interesante para que ustedes puedan hacer sus cálculos y vean transparente qué es lo que pueden comprar. No es lo que me dijo mi amigo, lo que me dijo mi primo, lo que me metí en una página que puse 4 datos y me lo dio. Estos son datos bien precisos de cuál es tu poder de compra. Sí, muy interesante y gráficamente podemos ver qué tanto nos perjudica el aumento actual de las tasas de intereses cuando somos compradores. Esa gráfica a nosotros nos gusta mucho para que ustedes la utilicen como herramienta. Correcto, es así. Seguimos con esto lo que tiene que ver con tasas de interés, poder de compra con precios e inventario. ¿Tienes algo de precios e inventario que quieras compartirnos? De precios e inventarios, tengo un artículo que habla de la recesión inmobiliaria, el estilo que tenemos hoy en día. Les traigo un artículo de Fortune que habla hace una similitud del tipo de recesión o de qué es lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Y te trae las diferencias entre lo que sucedió en el 2008 y lo que sucedió en los años 80. Y realmente dice que lo que está sucediendo hoy en día en el mercado inmobiliario es similar. Es muy similar a lo que sucedió en el 1980. Entonces les leo el artículo, dice, los pesimistas del mercado inmobiliario han estado haciendo sonar la alarma durante años sobre un colapso inminente en el mercado inmobiliario. Sabemos que al principio de todo esto que está sucediendo en el mercado, las personas decían que existía una burbuja que en algún momento iba a explotar y que sonaba mucho a lo que sucedió en el 2008, cosa que al pasar el tiempo nos hemos dado cuenta que no es así. No es así, esto no es lo que está sucediendo en el mercado. Estamos hoy en día viendo las tasas hipotecarias más elevadas, como tú lo dijiste, desde hace 23 años no veíamos tasas en este monto y tenemos las tasas hipotecarias elevadas y tenemos los precios elevados. Las personas piensan que en algún momento los precios van a caer, cosa que por la estructura del mercado no va a suceder. Se parece mucho a lo que esto sucedió en 1980 y el artículo nos explica. Dice, nosotros tuvimos el precio más alto de las propiedades en junio del 2022 y aunque los precios cayeron un 5% desde ese máximo enero de este año, aún los precios de la vivienda se mantienen similares al máximo de junio pasado. Dice, las turbulencias del mercado inmobiliario debido a las altas tasas hipotecarias hacen que vuelva a la mente el 2008, pero es 1980. Si analizamos las recesiones inmobiliarias anteriores, creemos que la década de los 80 es una mejor analogía para el mercado actual que la crisis inmobiliaria del 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Rápidamente lo describo. El problema del 2008 más que todo fue un problema bancario, de problemas de calificación, las personas no se calificaban bien y las casas iban hacia arriba en precios y cuando se destapó el problema bancario todo cayó, las personas no estaban calificadas y todo se vino al piso. ¿Qué pasó en 1980? En 1980 sucedió algo muy similar acá y el artículo nos lo dice. Dice en el 1980
El aumento del índice de precios del consumidor alcanzó un máximo alrededor del 14% en 1980, elevando las tasas hipotecarias al 18%. Esto provocó una grave caída en el mercado inmobiliario en que las ventas de la vivienda y los niveles de construcción se desplomaron. Sin embargo, los precios nacionales de la vivienda en realidad se mantuvieron estables. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? El precio medio de venta de viviendas en Estados Unidos era de $64.700 e incluso después de casi duplicar las tasas de intereses, esa cifra aumentó a $69.400 en el segundo trimestre de 1981, que es exactamente lo que está sucediendo ahora. O sea, a pesar de lo que está sucediendo con las tasas hipotecarias que han aumentado desde el 3% que estaban a casi un 8%, los precios no han caído. ¿Cuáles son las razones? Ok, las razones son, número uno, la demografía. ¿Qué pasa con la demografía? En los 80 existió el boom de los baby boomers, que ellos compraban las propiedades, eran las personas que entraron al mercado comprando las propiedades y hizo que la demanda existiera, por lo cual los precios no bajaron. Hoy en día, ¿qué está pasando? Los artículos y las estadísticas dicen que el lugar de los baby boomers lo tomaron los millennials. Entonces, la demanda no ha caído. Y por eso hacen que los precios se mantengan. Esa es una de las razones que han hecho que los precios no caigan. Y adicionalmente la escasez en la demanda. La escasez en la oferta. La oferta de las propiedades sigue siendo bastante limitada por todo lo que hemos hablado en nuestros podcasts anteriores. Los intereses, las personas están atadas a los intereses bajos y simplemente no quieren mudarse a otras propiedades, por lo cual también existe poca oferta y al haber poca oferta, pues los precios continúan aumentando. Entonces es una analogía bastante importante el hecho de que sepamos, ya es un criterio, es algo que está explicando el Bank of America, economistas del Bank of America, que dicen esto no se parece al 2008, se parece a 1980. Correcto. Justamente reforzando eso, nuestro equipo de investigación de dónde vivir en Miami nos trae dos artículos. Vamos a hablar del primero, que tiene que ver justamente del precio de las casas que no están cayendo, lo que pasó en 1980-81. Y aquí vamos a ir directamente a la gráfica para no perder tiempo. Pueden ver el artículo en nuestro blog y tenemos un podcast solo sobre este tema. Habla cambio porcentual en el valor de las casas. ¿Cómo cambiaron porcentualmente el valor de las casas? Estamos viendo enero 2022 hasta julio del 2023 y tenemos a Zillow, uno de los más grandes proveedores tanto de data como de ventas de vivienda, porque al final ellos tienen una base de datos nacional, Black Knight, un software de estudio justamente de lo que tiene que ver con el sector hipotecario, y Freddie Mac, un banco de segundo nivel o una institución de segundo nivel afianzada por el gobierno. Y ellos hacen el estudio de precios y dicen, desde enero de 2022 aquí vemos cómo en julio del año pasado, cuando la Fed empezó a subir las tasas, comenzó un descenso de precios que en su máximo Black Knight dijo que había caído un 1.1%, o sea, imperceptible casi. O sea, estamos hablando de que una vivienda de $500,000 quizá bajó $5,000, $10,000, no más que eso, o sea, realmente muy poco. Y luego vemos cómo a partir de enero, según esto, o a partir de marzo empezaron a subir, o sea, básicamente esa esperanza de que los precios iban a caer no existió. ¿Por qué? Por muy poca oferta. Ya vamos a ver poca oferta. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué están pensando los estadounidenses en la calle? Interesante. Aquí podemos ver como en enero pensaba el 37% que los precios iban a caer y al sol de hoy están hablando solo el 26%. O sea, ya el 10% piensa que los precios no van a caer, 10% menos, ya es el 26%, el 70 y tanto por ciento entendió la realidad del mercado. ¿Cuál es la realidad del mercado? Si no hay casa, los precios no van a caer, por eso debes prepararte, por eso debes tomar acción, por eso debes, si necesitas hacer alguna pregunta, comentarnos, agendar una cita con nosotros en los links debajo de este video, ver nuestro curso, pero siempre tomar acción, porque ya están viendo cómo está cambiando la matriz de opinión. Si vemos cómo arranca este artículo, es súper interesante. Nuestro equipo pone, durante el cuarto trimestre del año pasado, algunos expertos de la vivienda proyectaron que los precios de las casas se desplomarían. Los medios de comunicación corrieron con esos pronósticos y publicaron titulares que pedían pesimismo en el mercado de la vivienda. Toda esta cobertura de noticias negativas hizo que mucha gente tuviera dudas de la fortaleza. Ya vemos cómo la matriz de opinión volvió a cambiar, porque justamente cuando sale una chispa de algo malo se va a difundir muy rápidamente.
Pero cuando va cambiando la matriz de opinión, para no ganar, como no se ganan titulares con noticias como esta, realmente se acalla. Pero si tú estás viendo este material, puedes entenderlo y puedes ver que te estamos trayendo la realidad de lo que está sucediendo en el mercado. El segundo artículo, sorry. Sí, mira, vengo al segundo artículo que es, bueno, tú vas al Sí. segundo artículo tuyo, sigue adelante. Voy al segundo artículo, sigue sí, adelante. porque está concatenado con el otro. Dice, explicando la oferta baja de vivienda de hoy. Justamente es el otro lado de la moneda. ¿Por qué hay esa oferta baja? Y esa oferta baja, igual de nuestro blog, es la falta de construcción en largo tiempo. Aquí podemos ver cómo esto está expresado en miles. Desde 1970 hasta el 2020 o el 2022 tenemos como 14 años consecutivos hemos estado por debajo del promedio de 52 años de construcción de viviendas unifamiliares. Eso quiere decir que ahorita es que estamos llegando al promedio, o sea, después de la crisis hubo tanta construcción que las constructoras temían que esos inventarios se quedaron fríos y empezaron a ser mucho más conservadores en la construcción. Y en estos momentos este déficit de inventario que ha habido durante los últimos 14 años se sintió cuando bajaron las tasas de interés, todo el mundo corrió a comprar vivienda, los constructores se vieron con muy poco inventario y justamente ahorita están tratando de recuperar ese terreno. Esa es razón una porque hay baja oferta en el mercado. Luego el efecto de compartimiento de las tasas hipotecarias. Esto está genial que nuestro equipo pudo determinar qué porcentaje de tasas de interés tienen las personas. El 26% tienen tasas más bajas del 3%, perdón. 26% tienen tasas bajo el 3%. 44% va entre el 3 y el 4%. 20% entre el 4 y el 5%. Y entre 5 y el 6% ya un 5%. Esto quiere decir que el 70% de las tasas hipotecarias están por debajo del 4%. Si tú tienes una tasa del 4% y hoy estamos tocando un 8%, es casi imposible que tú salgas a vender esa casa si quieres venderla para comprar otra. Así tú te tengas que mudar, así te nazca un nuevo hijo, vas a buscar la posibilidad porque tu pago mensual, como viste, va a aumentar quizás en $1,000 y sería una estupidez dejar una tasa de interés tan baja. Ojo, pueden haber créditos asumibles. Hay un podcast completo sobre esto que lo pueden ver con nuestro mortgage broker Álvaro Montiel, en el cual se habla de los préstamos asumibles, que podría ser una opción para aquellos que califiquen, son pocos los casos, pero es la posibilidad de que tú puedas vender o comprar una casa asumiendo el crédito de la otra persona, o sea, entrando como titular del crédito de la otra persona y te van a dejar esa tasa de interés. No es para todos los casos, pero podría ser una genial opción. Ve el podcast, lo dejamos etiquetado aquí. Y la tercera opción por la cual la oferta está baja, esto es interesante, Jenny, los propietarios permanecen en sus casas por más de 9 años. Resulta que hasta la crisis del 2009, los propietarios en promedio permanecían en sus casas 6.1 años. Luego de la crisis, los propietarios están permaneciendo en sus casas en promedio 9.3 años. O sea, cambió un comportamiento en masa de lo que son propietarios de vivienda y ya no se mudan cada 6 años, sino se mudan cada 9. Esto también está haciendo que la gente, vamos a decir, en general, el comportamiento social está haciendo que tú no tengas unas ansias por cambiar de vivienda como lo tenías antes del año 2009. Tenías, quiero otro cuarto, quiero otro patio, quiero más cerca del mar, etc. Eso como que bajó un poco la ansiedad. Y yo creo que después de la pandemia también ha habido niveles de baja ansiedad, porque la pandemia generó tanta ansiedad que el post-pandemia creo que ha hecho que la gente no tenga esa urgencia de querer cambiar, de querer moverse, sino como que cada quien reubicó y también entendió que en la vida hay circunstancias que cambian y no necesariamente hay que correr de una casa a otra. Esto lo determinó nuestro equipo de investigación de dónde vivir en Miami. Interesante, muy interesante esa analogía. Sí. Interesante, no lo sabía. ¿Tienes otro artículo ahí? Sí, les presento un artículo de Silo que habla de las perspectivas del mercado inmobiliario en otoño. Dice, se perfila como más frío este otoño, inclinando el poder de negociación hacia los compradores. ¿De qué habla el artículo? Y ellos están viendo lo que queda de año, del 2023, qué es lo que puede suceder. Y usualmente, cómo se mueve el mercado en condiciones normales. El mercado de verano, desde que termina, o desde que junio, julio, agosto, el mercado comienza a decrecer. Las ventas hasta llegar a diciembre, cuando se vuelven a acelerar. Y todos son factores estacionales, la llegada del invierno y de la nieve hace que todo el mundo se ponga más lento, o el comienzo de la clase de los niños. El artículo habla de que en este año en particular creen que el mercado se va a enfriar
más de lo normal debido al aumento de las tasas de intereses y ponen en perspectiva qué es lo que va a suceder o qué beneficios le trae a los compradores y qué beneficios le trae a los vendedores. Entonces, los vendedores siguen cortando. Es interesante saber aquí a nivel nacional. Dice que la porción semanal de listados con un recorte de precios aumentó a finales de verano hasta llegar a un 9.2%. En el 2019, si lo comparamos con el 2019, el mismo tiempo el recorte de precios estaba en un 7.9%. Entonces, los vendedores siguen recortando y se espera que en lo que quede de año, debido a que el mercado se va a poner más frío, existan mayores recortes en los precios. No es un porcentaje elevado, estamos hablando de un 9.2%, pero viniendo de un mercado en que todos los productos estaban sobrepagados, es una buena noticia para los compradores y también te ayuda a, como vendedor, saber el mercado. Si tienes que vender tu propiedad, saber al mercado que tú estás saliendo, que puede ser quizás que te toque que negociar el precio. Adicionalmente, estos gráficos están muy interesantes. Este gráfico nos muestra la porción del listing que tuvo recorte de precios y vemos que aquí en el 2023 en Miami, en el área de Miami, Florida, tenemos 6.9%. Si comparamos en el 2022 hubo 7.9%. En mi experiencia, estos 2 años, quizás el recorte de precios se tiene que mirar diferente porque en el 2022 sabemos que los listings salían al mercado con un valor superior al que realmente tenían. Entonces el recorte de precios sí era una porción mayor debido a que estaban en un precio elevado, los precios eran muy altos. Adicionalmente, aquí en este siguiente gráfico nos muestran cómo funcionan los nuevos listings, qué están pasando con los nuevos listings y vemos que aquí en el 2023 tenemos 2.055 listings. Si yo busco la línea del 2024 está muy parecida, perdón, del 2022. Un momentito para montarme aquí. En el 2022 debería estar, es muy similar, Claro. las líneas están tan montadas que no se puede ver, pero realmente alrededor de 2.000 listings son los nuevos listings que están saliendo al mercado. Este gráfico me muestra el cambio year over year y vemos que para octubre del 2023 tengo menos 3.7 en porcentaje de listing a nivel nacional, es decir que tenemos mucho menos productos a la venta. Adicionalmente, este otro gráfico me parece también súper interesante, que es lo que me muestra qué es el inventario, qué está sucediendo, que listings sabemos que estamos similares, 2022 y 2023, pero ¿qué está pasando con el inventario? Exactamente lo mismo, están similares. Tenemos en el 2023 en el área de Miami aproximadamente 25.000 listings y en el 2022 tenía 25.000 listings. Exactamente el mismo número. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Me está hablando, dice, la causa más probable del retroceso de la demanda, porque el hecho quiere decir que la demanda, dice, la causa más probable del retroceso de la demanda a finales de verano es la misma fuerza que ha estado en el asiento del conductor durante más de un año, las tasas de interés, lo que hemos hablado. Las tasas de interés es lo que ha hecho que esto del acelere que tenía de precios se haya frenado y a pesar de que los intereses suben, se mantenga exactamente el mismo precio. Las altas tasas hipotecarias han llevado los presupuestos de muchos compradores al límite. En total, el capital mensual y los intereses para comprar una casa típica ha aumentado un 122% en los últimos 3 años. Así que los compradores tienen sobradas razones para ponerse ahora mismo a comprar. Esta oración me pareció, tú sabes, bastante importante mencionarla. El hecho de que hace 3 años teníamos una capacidad de compra X y hoy en día el aumento ha sido de 122%. Realmente la pandemia ha traído un cambio en la asequibilidad y en el mercado inmobiliario bastante grande y bueno, es algo a lo que nos tenemos que adaptar todos. ¿Qué significa esto para los compradores decididos con suficiente espacio en el presupuesto para adaptarse al reciente aumento en las tasas hipotecarias? Este otoño parece ser una oportunidad más o un punto óptimo para comprar. ¿Por qué? Porque puedes negociar los precios, vemos que hay mayor recorte y al haber menos compradores también no te vas a encontrar con 3 o 4 ofertas, tú puedes ser la única persona interesada en la propiedad y eso va a hacer que puedas negociar. Para los vendedores, este otoño puede ser un momento en el que te vas a lamentar de no haber vendido antes. Claro.
Entonces, realmente, en resumen, mi consejo es, si eres vendedor, tienes que estar muy bien acompañado. Si necesitas vender tu propiedad, tienes que estar al lado de una persona que te diga exactamente cómo se está moviendo el mercado para que tú entres con esa propiedad en el precio indicado y la puedas vender en el valor del mercado en un tiempo bastante rápido. Ese es para los vendedores. Y para los compradores, este es un momento, no, nosotros, Gaby lo ha dicho, es informarlos. Lo que queremos es informarles de una manera transparente. Y aunque suene a empujar venta lo que les voy a decir, es la realidad. Este es un momento, si tú eres comprador y como lo dice el artículo, tienes un presupuesto para poder comprar, realmente es el momento, porque no te vas a encontrar con una guerra de ofertas y puedes negociar precios. Sí, sí, es correcto. Como le digo, es estar preparado, es un tema de Sí. estar preparado y hacer los toques necesarios. O sea, a ver, me preparé, toco que veo en el mercado, no conseguí, retrocedo, espero. Sí. O sea, es un tema ya, empieza un poco a jugar el tener una estrategia para lograrlo. Ya no es tan fácil como ir al supermercado y comprar leche, sino en generar una estrategia para que logre el objetivo y si es de invertir mucho más. Puede haber muchos productos de inversión que pueden ser interesantes en este momento. Está el tema comercial muy interesante en este momento. Estamos viendo como hay una afectación de lo que tiene que ver con los inmuebles comerciales, con los inmuebles de oficina, que es de revisar porque podría llegar a ser una oportunidad. En todo es estar preparado y revisar frecuentemente para ver si es el momento. Continúo, tengo un gráfico que quiero mostrar de justamente esa asequibilidad. Jenny, es un gráfico de Reventure y Reventure lo analiza muy bien. El gráfico, vamos a decir, el gráfico es un poco dramático, no muy, porque está muy spread, está muy, vamos a decir, muy abierto y entonces pareciera que es una caída gigante y una subida gigante. No es tan caída gigante y subida gigante, pero esto tiene que ver con el valor de la casa y el income anual promedio de las personas, o sea, el valor de la casa promedio según Case-Shiller y según el censo de los Estados Unidos, cuál es el income medio de un estadounidense promedio. Entonces, básicamente hace un estudio, aquí están viendo desde antes de 1960, más o menos desde el 50, hasta hoy, cómo es la cantidad de income que tú necesitas para poder comprar una casa promedio o perdón, ¿cuál es la relación entre el precio de la casa respecto al income? ¿Cuántos incomes son el precio de una casa? Aquí estamos viendo que en este momento es de 4.51. O sea, necesitas, si tú ganas $100,000, o sea, el income promedio es $100,000, se necesitarían $451,000 respecto al precio de la casa. Básicamente ese es el gráfico. Entonces aquí vemos, vamos a decir, qué tan lejos o tan cerca ha estado el income anual del precio de una casa promedio. Entonces, vemos que en los años 70 y tanto, llegó a 250, o sea, eran 250 income anuales necesarios para pagar el precio de una casa. En los años 2000, 90 y tanto, llegó a 274. Ya en la década del 2010 al 2020, lo menos que estuvo fue 319. Aquí fue donde vino la crisis justamente que subieron los precios, como tú dices, por un tema, pero ya por tema burbuja, y aquí subió por un tema de bajo inventario, en el cual subieron los precios muy elevados. Pero aquí seguimos viendo lo difícil que está y lo lejos que está. Este es el tipo de noticias buenas o malas que nosotros queremos compartirle, porque efectivamente es complicado comprar cuando necesitas 4,5 ingresos promedio anuales para comprar una casa. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer aquí? Aquí es donde viene la estrategia. Aquí es donde viene, y si tengo 2 ingresos promedio anuales, porque está mamá y papá, pueden comprar, y si hay un hijo que tiene ingreso, ¿por qué no lo unimos? Y si abuelo también puede unir algún ingreso, ¿por qué no unimos abuelo, papá, mamá? O sea, es un tema de tú revisar qué estrategia puedes lograr para ir suavizando este tipo de información que se muestra dramática, que se muestra en rojo, que se muestra con un cuadro de este tamaño, pero que puede ser oportunidad para tú decir, es una estrategia para negociar, es una estrategia para unir una familia y poder comprar. Lo que no se perdona es que sigas pagando renta indiscriminadamente por muchísimo tiempo cuando puedes tener la oportunidad de comprar un hogar o invertir en un hogar. Y que realmente es muy común. O sea, nosotros sabemos que es muy común el hecho de que no solo sean papá y mamá, son papá y mamá e hijo, papá y mamá y abuelo, o papá y mamá y 2 hijos hemos visto nosotros y realmente funciona.
funciona. La idea aquí es que todos vayan al mismo foco, que es comprar una propiedad que los ayuda a hacer capital a todos en la casa. Correcto. Seguimos, no sé, ya creo que aquí estamos completos con precios e inventarios, ¿verdad? Sí. Tenemos noticias nacionales. ¿Vas a hablar algo del mercado de renta? Sí, voy a hablar algo del mercado de renta y es un artículo de Redfin. Redfin siempre nos trae actualización mensual del mercado de renta y ahora dice que los alquileres solicitados se redujeron en septiembre en medio de la creciente oferta de apartamentos. En resumen, dicen, los alquileres se están estabilizando después de haber subido en una montaña rusa durante la pandemia. El alquiler solicitado medio en Estados Unidos aumentó un 0.4% año tras año a $2.011 en septiembre. Entonces vemos realmente se ha mantenido muy similar el precio de la renta y dice los alquileres se han estancado porque el auge de la construcción de apartamentos en los últimos años ha inundado el mercado con la oferta, pero aún no han registrado una caída sustancial porque todavía hay demanda de alquileres, especialmente porque las tasas altas de hipotecarias mantienen a muchos posibles compradores y vendedores de viviendas al margen. Vemos a nivel nacional que esto es lo que está sucediendo con la renta y al nivel Miami está sucediendo exactamente lo mismo. Los precios de los alquileres no han bajado, sin embargo sí se nota que los productos duran más tiempo en el mercado. Las personas no están cediendo en bajar los precios de las rentas, pero sí tienen concesiones y sobre todo los rental community, las personas que hacen negocios, montan negocios multifamiliares, están cediendo mucho más, dando meses gratis, 1 o 2 meses gratis, bajando la cantidad de depósitos, que esa es una de las características que tienen los rental community o los multifamily, y eso hace que las personas se sientan más atraídas a ir hacia ellos. Eso es lo que se está viendo ahorita, pero aún no vemos un descenso sustancial en el valor de las rentas de los apartamentos. Dice, el número de apartamentos nuevos que llegan al mercado continúa aumentando, pero la construcción ha comenzado a desacelerarse. Entonces, ¿qué sucede? Han llegado muchos apartamentos, pero el hecho de que la construcción se desacelere quiere decir que en los próximos meses no vamos a ver tantos apartamentos entrando al mercado. Correcto, sí, es un tema de estar bien pendiente. El mercado está caliente hasta en rentas en este momento. Claro, entonces si tú esperas que no quieres comprar, quieres continuar rentado, también este es un artículo que te trae a la palestra el hecho de que las rentas no han bajado y dudamos que bajen porque ya vemos que las personas o las grandes corporaciones que hacen multifamily simplemente están dejando de construir para no traer tanto inventario al mercado y de esa manera no bajen los precios. Sí, es así. Me gustaría yo compartir algo que tiene que ver justamente con noticia nacional, porque es un tema interesante que nos trae Wall Street Journal y es cómo está mejorando o cómo hay una empresa que es Intercontinental Exchange, está tratando de cambiar cómo funciona el mercado de los créditos hipotecarios. Ellos lo describen muy bien porque dice que se ha gastado 23.000 millones de dólares para reformar las torpes tuberías del mercado hipotecario. Básicamente es el proceso de cómo una hipoteca se genera en los Estados Unidos. O sea, desde que tú haces una solicitud de hipoteca, ¿qué pasa tras bastidores? ¿Qué pasa en el back office, en la parte de atrás, para poder aprobarla? Dice, voy a empezar en la parte aquí de atrás, justamente dice que una hipoteca hoy en día se necesitan de 30 a 45 días para cerrar una hipoteca promedio, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. El proceso es lento, en parte porque los bancos revisan una gran cantidad de documentos para aprobar un préstamo. Incluso, a pesar de que estamos en los Estados Unidos, parte del proceso se hace en papel, porque resulta que no hay una integración entre sistemas, entre generadores de los créditos, o sea, el que recibe las solicitudes, los que revisan las solicitudes, los que terminan aprobando las solicitudes, luego los que administran esos créditos y luego si hay una venta en el mercado secundario. Todos esos sistemas no se terminan de comunicar y hace que todo sea lento, todos revisan el proceso y en esa revisión y en esa lentitud se van hasta 45 días cuando pareciera absurdo con toda la tecnología que tenemos hoy. Esta empresa justamente, Intercontinental Exchange, está hablando de que cerró el mayor acuerdo hipotecario hasta el momento, la adquisición por 11.900 millones de dólares del proveedor de software Black Knight. Una vez completado este acuerdo, ahora se poseen piezas críticas de tecnología para que utilizan el paso
cada paso de la vida útil de una hipoteca. Ellas han ido comprando las empresas de software que conectan uno con otro para generar un solo software que apruebe rápidamente un crédito. Dice, digamos que usted es comprador de vivienda. Cuando se reúne con un prestamista para obtener una hipoteca, el oficial de préstamo suele utilizar el software Ellie Mae, que ICE compró por 11.000 millones en el 2020. Cuando cierra la hipoteca, se registra en una base de datos gigantes llamada Mortgage Electronic Registration System, MERS, que esta empresa adquirió en 2016 y 2018. Su hipoteca también podría registrarse ante el gobierno del condado en un software que se llama Simplify, que esta empresa ICE lo compró en 2019. O sea, ellos han ido comprando cada uno de los software, han pasado los procesos de regulación en los Estados Unidos porque los están acusando de posible monopolio. Pero ¿qué pasa? Básicamente ellos dicen, esto no es un monopolio. Nosotros lo que estamos es interconectando y ayudando a que todos esos software vayan a tener una sola línea de comunicación, que al momento de tú solicitar un crédito, todos se comuniquen y en unos pocos días se pueda tener una aprobación electrónica. Y ellos lo que dicen es, esto lo que va a llamar es que otra gente monte software integrados de la misma manera y existe una real competencia. Nosotros no estamos monopolizando, lo que estamos es solucionando un problema que no debería existir en el país, en el primer país del mundo, como los Estados Unidos. Maravilloso. Eso es una buena noticia para los que hacemos real estate y para ustedes, porque tú lo sabes, Jenny, muchísimas veces en 45 días cambian las condiciones del mercado, cambian las tasas de interés y cuando la persona va a llegar al momento de cierre, se le hace súper complicado porque en 45 días muchas cosas pueden pasar. Es una locura y realmente esto te ayuda a que mientras más rápido surja cualquier vacío en la solicitud del préstamo, más rápido tú como comprador tomas decisiones, sueltas la casa si la tienes que soltar que está bajo contrato, simplemente arreglas tu situación. Es correcto. ¿Qué más tenemos? ¿Tú tienes una otra noticia nacional? Sí, yo tengo una noticia buena que es un artículo de Florida Realtor que dice, el cambio en el puntaje crediticio podría ayudar a millones de compradores. Y habla sobre una propuesta que hay de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, donde dice que ellos quieren borrar la deuda médica de los informes crediticios y de las decisiones crediticias porque este tipo de deuda tiene poco valor predictivo. Dice, decenas de millones de hogares estadounidenses tienen deudas médicas en sus informes crediticios y sabemos que por experiencia muchas de esas reportes malos en el buró de crédito por deudas médicas te evitan la compra de una propiedad. Me pareció el porcentaje impresionante, no sabía que era tan alto y dice, el informe encontró que el 20% de los estadounidenses tienen deudas médicas, pero según investigaciones anteriores este tipo de deuda no refleja la justa capacidad de compra. Los problemas médicos suceden y sabemos que es un costo bastante elevado y en muchas ocasiones tú no puedes pagarlo. Se va al buró de crédito y evita que tú puedas comprar casa. Sin embargo, esta deuda no predice o no guarda una relación directa con tu capacidad de comprar una casa y por ese motivo no consideran justo o adecuado que aparezca en el reporte de crédito. La propuesta es eliminar las facturas médicas de los informes crediticios, número 1. Número 2, evitar que los acreedores dependan de las facturas médicas para tomar decisiones. Y número 3, detener las prácticas coercitivas del cobro. Sabemos que muchas personas collection simplemente llaman a las personas y le dicen, bueno, mira, si no me pagas te voy a reportar al buró de crédito y esa práctica la van a detener. Dice la propuesta no impediría que los acreedores obtengan información sobre facturas médicas para otros fines, como verificar las deudas médicas o para evaluar solicitudes de préstamos médicos. O sea, te van a poder verificar si tienes deudas médicas, sí, si tú vas a pedir otro crédito médico, pero no va a afectar para que tú compres una casa. Me parece, ellos están solucionando el problema del 20% de la población estadounidense para que puedan quitarse eso del buró de crédito y poder comprar. Eso está muy buena noticia, pero es una propuesta. Es una propuesta. Hay que ser transparente, es una propuesta, es algo que no está pasando aún. Esperemos que llegue a tiempo a ser norma de manera de que pueda ayudar a ese 20%. Sí, sí. Creo que ya salimos de lo que tiene que ver con noticias nacionales. Tenemos en noticias locales, tú traes unas estadísticas y yo traigo otras. Cuéntanos qué estadísticas nos traes tú.
Todas las semanas nosotros les presentamos el análisis de la absorción del mercado para el condado de Miami-Dade y el condado de Broward, tanto en condos como en single family home. ¿Qué es una absorción del mercado? Es la capacidad que se tiene de consumirse los listings que tenemos activos en un determinado tiempo. Nosotros analizamos 4 semanas. ¿Dónde estamos? Estamos en condo en un 60% y en single family en un 77%. ¿Qué es las condiciones normales en un mercado en equilibrio? Entre un 15 y un 20%. Como vemos, los números están bastante lejos aún de estos porcentajes. Sin embargo, hemos visto desde que comenzamos nuestro análisis alrededor de junio que han venido decreciendo los números y poco a poco se están acercando al valor regular. Esta semana, en comparación de la semana pasada, le dije a Gabriel, es básicamente estable, no ha sucedido mayor cambio. Venimos del 61% condos y 77.4 single family a 60.51 condos y 77.23 single family. Básicamente estamos igual. Sí, esta semana estaba muy even, muy igual. También sabemos lo que pasó con las tasas de interés, Sí. esa subida a 7.8. La expectativa de qué está pasando, te aseguro que ha mantenido al margen a compradores y a vendedores. O sea, el mismo que va a vender dice, vamos a esperar un poco, está complicado el asunto, y el que va a comprar lo mismo. O sea, ha sido una semana que creo que todos han estado expectantes, viendo desde la tribuna lo que está sucediendo en el campo para ver qué va a pasar en las próximas semanas y tener un escenario no de certidumbre, pero un poco más cierto. Es cierto. Yo traigo un gráfico, Jenny, que me llamó muchísimo la atención, porque es como ha bajado la cantidad de square feet de las casas nuevas del 2018 a 2023. Estamos hablando de 5 años. Y estamos viendo cómo los constructores han ido reduciendo el tamaño de las casas. Resulta que las casas habían ido creciendo en tamaño, las casas nuevas, desde los años 70 hasta el año 2018. Y del año 2018 los constructores, dado la posibilidad de no comprar que tenían las personas, la poca posibilidad de comprar, han empezado a reducir para poder mantener los precios. Entonces, si yo hago casas más grandes, tengo que subir demasiado el precio, entonces hago la casa un poquito más pequeña y lo puedo hacer. Esa es una estrategia muy común en el mercadeo, incluso se ha puesto de moda. Hay un automercado que marcó cuáles eran los productos que estaban, como diciendo ellos, haciendo tricky, o sea, haciendo una trampa, un truco, porque eran aquellos automercados, porque ustedes lo saben, antes tú comprabas una bolsa de hielo tú ibas al automercado, quiero una bolsa de hielo, la bolsa de hielo vale $4, trae 20 libras de hielo. Hoy en día vale $4, pero trae 16. Entonces dices, el hielo no ha subido. No, evidentemente no ha subido, pero ha bajado la cantidad que se empaca. Eso es muy común y eso es lo que han hecho los constructores. Han hecho tricky para tú decir, es que las casas todavía valen $500,000, pero resulta que la sala es un poco más pequeña, la sala de baño es un poco más pequeña, quitaron la bañadera y dejaron una ducha y quizás tú no te estás dando cuenta de manera consciente. ¿Qué pasa? Resulta que Miami es una de las zonas que ha bajado, pero de cierta manera es la que aún se mantiene un poquito más alta. Ha bajado de 3.004 square feet a 2.794 square feet. O sea, ha bajado 200 square feet, que son aproximadamente unos 20 metros cuadrados para aquellas personas que se manejan en metros cuadrados. Sin embargo, si lo ven aquí, es una de las que se mantiene de 3.000 a 2.700. Hay unas que están un poquito más grandes, pero técnicamente sigue estando entre las más grandes de todos los Estados Unidos. Vemos algunas ciudades como Seattle, que bajó a 2.200, de 2.700, y ahí podemos ver cómo ha funcionado eso. Pero es interesante la gráfica justamente para ver. Muchas veces no te dejes engañar de decir, es que la casa vale lo mismo que en el 2020, sino que puede que sea el mismo valor o un valor parecido, pero tiene menos metros cuadrados, claro, o menos square feet. Y si lo vemos en porcentaje, la reducción en tamaño es de un 10%. O sea, hay una reducción, pero no es tan radical como la que tú acabaste de mencionar, que es considerable, son 500 pies. Sí, es bastante, pero permite la asequibilidad. O sea, es un poco, y yo creo que hay un juego interesante, Jenny. Si la asequibilidad es tasa de interés, precio y tu posibilidad de compra, ese tema de precio
lo puedes engañar de cierta manera, quizás sacrificando cosas que no necesitabas, porque ese es otro tema. Quizás poniendo una lavadora una arriba de otra y no unas lavadoras grandes con un lavadero que pueda tener unos metros adicionales, o reduciendo un poco el tamaño del comedor formal de una casa, o lo que te digo, quitando la tina de baño y poniendo solo una ducha. O sea, eso puede, quitando un lavamano en la habitación principal. Quizás son temas de comodidades que pueden ser sacrificados por mantener un precio y tu poder entrar a la vivienda. O sea, realmente los constructores no es un triqui del todo, pero hay un juego allí importante que tú tienes que tener la asesoría para saber cómo asumirlo y cómo verlo. Claro, claro. ¿Sí? Interesante. Es bastante interesante. Seguimos, tienes un consejo del mercado interno. Sí, tengo un consejo del mercado interno. El artículo realmente cuando lo leí me causó mucha gracia. El título que dice: el 59% de los compradores de vivienda recientes dicen que comprar una casa es más estresante que tener citas. Y esta gráfica, me vengo directamente a ella, dice que la encuesta es: ¿qué consideras que es más estresante, comprar una casa o comprar un carro? Y las opciones eran comprar una casa o comprar un carro, enseñar al hijo a ir al baño, hacer citas, entrar al college, planear una boda, tener un nuevo trabajo o divorciarse. Entonces, realmente es increíble, dice, el 66% considera que es más estresante comprar una casa que comprar un carro, 61% dice que es más estresante comprar una casa que enseñar al hijo a ir al baño, 59% que tener una cita, 58% que ir al college, 51% que planear una boda. Realmente las comparaciones me llaman la atención, sobre todo cuando vengo a analizar. Es importante lo que nosotros decimos, que es prepararte. Porque cuando tú te preparas, este nivel de estrés disminuye considerablemente, porque hay muchas cosas que no están escritas y te las trae la experiencia de los asesores que están a tu alrededor. Seamos nosotros los asesores inmobiliarios y también las personas que se encargan del préstamo. El conocimiento y la experiencia de esas dos personas a tu lado te va a traer la reducción considerable de este estrés que vemos en estas gráficas y te va a traer tranquilidad y seguridad a tu transacción. Entonces, el artículo es muy interesante, número uno, porque muestra lo que está sucediendo en la calle, que todo el mundo se estresa a la hora de comprar una casa. Sabemos que es una decisión bastante importante y que por ser una decisión importante nada más comienza a generar estrés, pero tú en tus manos tienes la opción de tomar decisiones y de acompañarte de personas que eviten que lleguen a estos niveles. Correcto, sí, es interesante, pero un juego psicológico importante allí. ¿Sí? Adicionalmente tenemos, tú tienes algo de lo que tiene que ver con un artículo de Silo. Veo por aquí. Ese ya está mencionado, sí. Perfecto. Entonces vamos a entrar al segmento internacional, ¿correcto? Sí. A los que nos están viendo en Dónde Vivir en Miami Real Estate, gracias. Muchísimas gracias, nuestros videos cada vez tienen más vistas, sabemos que te estamos ayudando a ti con esta información real, esta información clara, esta información precisa, a que tú tomes decisiones. Con el hecho nada más de que tú tengas la información, ya nosotros nos sentimos total y completamente recompensados. Porque esta información, Jenny, tú lo sabes, es la que nosotros leemos todos los días. Es con la que nos levantamos, es la que nos comemos, es con la que asesoramos a nuestros clientes, es nuestro alimento cerebral, es nuestro alimento de vida, es nuestra energía. Si la podemos compartir con ustedes en una hora diaria, a la semana, nada nos cuesta hacerlo. Y por eso lo hacemos, porque sabemos que podemos cambiar tu vida, podemos cambiar tus decisiones si lo hacemos de la manera correcta, sin alarmismo y sin demasiado optimismo pensando que todo es Disneyland y que todo es perfecto y maravilloso. No todo es perfecto y maravilloso, pero no todo se está cayendo. Es tu oportunidad, es tu manera de ver el mercado lo que puede cambiar la decisión y la que puede hacer que esa decisión sea exitosa. Algunas palabras de cierre, Jenny. Contáctenos. Nosotros estamos aquí para responder sus preguntas y estamos aquí simplemente a un clic. Están los links de nuestro WhatsApp, el link para hacer una cita. Pueden hacer una cita con Gabriel y conmigo y con mucho gusto responderemos a sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y recuerda, ¿dónde vivir en Miami Real Estate? Porque tú puedes. Que tengas excelente día.